Buenas noches, mi nombre es Carmen Cedeño de Bonfanti, estudiante de la Universidad Fermín Toro de la Escuela de Ciencias Políticas. Hoy en la Cátedra de Investigación Política vamos a hacer un análisis político del socialismo del siglo XXI y la enfermedad holandesa como estrategia económica. Venezuela es un país petrolero que además vive del petróleo. Se trata de un tema muy antiguo que desde aquella discutida consigna que debemos al ilustre Arturo Larprete, sembrar el petróleo. Esta frase atormenta a políticos e intelectuales y somete al país a una realidad que paradójicamente aún les extraña, pues no sabe qué y cómo hacer algo eficaz con ella, más allá de hundirse más y más en ese excremento del diablo, parafraseando a otro importante personaje vinculado al tema, Juan Pablo Pérez Alfonso, el padre de la OPEP. El tema es complejo y muy complejo y no puede despacharse con simples fórmulas. Hasta junio del 2014, Venezuela, según estos últimos datos que han sido oficiales, producía aproximadamente 2.400.000 barriles diarios de petróleo y exportaba aproximadamente 1.900.000, equivalente a 69.000 millones de dólares que entraban al fisco. Aproximadamente unos 19.000 millones de dólares no ingresaron en la práctica. De la exportación total se envió a China al menos 200.000 barriles, con un costo de 7.000 millones de dólares, que no se cobraron por constituir el repago anual del préstamo chino rotatorio. El acuerdo de los países de Petrocaribe también impidieron que se cobraran unos 250.000 barriles con un costo de 9.000 millones de dólares al año, agregando además el equivalente en barriles que respondían al pago por servicios profesionales a Cuba por la misión Barrio Adentro, de unos 200.000 barriles, o sea, 7.000 millones de dólares anuales. Con todo lo cual, de los 69.000 millones de dólares se reducen a unos 46.000 millones de dólares anuales que ingresaron al país. Ahora bien, las relaciones entre la energía y la sociedad tienen relevancia por varias razones, no solamente económicas. El costo de la energía puede representar hasta el 50% de los costos de producción de la agroindustria y la manufactura, así como unos buenos puntos del Producto Interno Bruto de cualquier país. Según informes del Fondo Monetario Internacional, Venezuela, por ejemplo, destinaba en el año 2014 5,58 puntos del Producto Interno Bruto a subsidiar su mercado interno de gasolina. Y si se añaden los subsidios al servicio eléctrico y al gas natural, alcanzaban los 7,19 puntos. Y no se desprecien estos porcentajes por pequeños, porque países desarrollados tales como Noruega, por ejemplo, dedican porcentajes menores de su Producto Interno Bruto a la educación. Si se suman todos los subsidios venezolanos a la energía, estos conforman para el 2014 el 28,35% de los ingresos del gobierno. Solo estos datos dan para polémicas interminables. Si tomamos por buenas las cifras del gobierno, Venezuela registró un Producto Interno Bruto en el 2012 de 400.000 millones de dólares. Pues bien, el 7,19% de esta cifra es 28.760.000 millones de dólares, monto que es superior a las reservas internacionales del país. Si en el 2012 los ingresos de PDVSA alcanzaron 125.000 millones de dólares y esta empresa tuvo una utilidad neta de 3%, entonces el subsidio es casi 8 veces esta utilidad. En el año 2012, el gobierno dedicó menos del 1% del Producto Interno Bruto a la educación superior.
O sea, que el subsidio es más de 7 veces mayor. La energía es a la vez mercancía de consumo final y mercancía de consumo intermedio. Esto es, en los términos del economista italiano Piero Sraffa, mercancía a partir de la cual se producen otras mercancías y en su caso todas las otras mercancías o casi todas. Por lo tanto, cuando se mueve su precio, se altera simultáneamente la demanda y la oferta agregada de la economía, así como los precios relativos de todos los bienes. Este detalle anuncia problemas teóricos muy difíciles tanto para los liberales o de la derecha como para los marxistas o de la izquierda. A corto plazo, el precio de la energía determina en forma crucial el ingreso real del consumidor y a largo plazo, la estructura económica del sistema productivo en su conjunto. Por eso la economía es tan sensible al precio de la energía y es que en general el tema energético es altamente sensible. Lo vimos en el último tercio del siglo XX pasado, con la crisis petrolera de los años 70 y 2000. Vimos cómo el impacto de los precios determinó cambios drásticos en la distribución del ingreso mundial y a mayor plazo modificó la estructura misma de la industria, la oferta y el consumo a gran escala. En fin, modificó toda la economía. Lo hemos constatado también a nivel local, aquí en Venezuela, con la crisis política que se presentó en el año de 1993, donde un incremento en el precio interno de la gasolina pronunciado por el gobierno, llamado paquetazo, funcionó como disparador de conmociones sociales en el país. Ahora, el gobierno venezolano plantea la necesidad de aumentar el precio de la gasolina, que se vende en el país apenas por algo más de $1 por litro. Precio absurdo, que ni siquiera cubre el margen de comercialización del expendedor. Para el primer semestre del 2013, el costo de producción de un barril de crudo para PDVSA fue de $10.8 y de un barril refinado de $16.42 a puerta de refinería, al tipo de cambio oficial de 6.30 bolívares por dólar. El costo en bolívares de ese barril es de 0,65 por litro y si se incluyen el transporte y la comercialización, el costo total de producción de un litro de combustible hasta la bomba de servicio sería de unos 0,83 bolívares por litro. Sin embargo, Ramírez, ministro del área en ese momento, declaró que el costo interno de producción estaba entre 2 bolívares con 40 y 2 bolívares con 70 por litro, y que estos valores serían la meta del precio de la gasolina que fijará el gobierno. Ya sabemos que Ramírez no está al frente de la economía del país, pero los problemas siguen igualitos y siguen allí. La diferencia la hacen los 110.000 barriles de gasolina y derivados que PDVSA importa para suplir el mercado interno y que significaron 4.700 millones de dólares aproximadamente a precios actuales. Según Ramírez, para equiparar los precios finales a los costos de producción, habría que aplicar un incremento de 2.300%. Esto llevaría el pago del consumidor por un tanque promedio de gasolina de 91 o 95 octanos a más de bolívares 100, viendo que en la actualidad se paga bolívares 4.34. Dentro del mercado energético, el combustible de origen petrolero ocupa desde el siglo XX el lugar predominante entre todas las fuentes modernas de energía. El proceso de sustitución del petróleo aún está por verse y la proyección actual es que la demanda mundial de petróleo seguirá aumentando por varios años. Esto no es ningún consuelo para los exportadores de petróleo, al contrario, supone retos impostergables. La industria petrolera es a la vez altamente productiva y muy poco empleadora del factor trabajo.
Esta condición, aunada al hecho natural que define al petróleo como renta, como ocurre en el caso de los llamados países petroleros, representa una participación dominante en la formación del producto, el ingreso y las exportaciones del país. Termina configurando un cierto tipo de economía que desafía todo el marco teórico de la economía política. Expresiones como país petrolero, enfermedad holandesa, economía dual, subsidio cruzado, tipos de cambio, sobre y su evaluación, renta, valor y riqueza, e incluso la definición y diferenciación entre capitalismo convencional y capitalismo rentístico, son todos términos que se han redefinido o requieren definición gracias a la aparición y creciente importancia de la industria petrolera a nivel mundial. No hay nada resuelto a nivel teórico y político en estas materias, y en Venezuela menos aún. El problema teórico de la renta es muy antiguo. Se encuentra en el origen mismo de la economía política y enraiza en el núcleo más problemático de las teorías del valor, que la teoría económica moderna, en su fiebre positivista, creyó superadas y por lo cual está pagando un alto precio del cual casi nunca se muestra consciente, pero que está en la base del fracaso de las ya avejentadas teorías marginalistas. En cuanto a la teoría económica marxista, una reflexión que merecía un mejor destino no es más que un cascarón vacío actualmente. ¿Qué es la renta? ¿Forma parte del producto y su valor o no? Es una apropiación de la plusvalía que produce otro factor, en este caso el trabajo. ¿Y cómo? Un liberal o de derecha se verá tentado a considerarla como parte del costo y formando parte del valor, mientras un marxista o de izquierda considerará que es una apropiación de la plusvalía, ambos cediendo a sus respectivas posturas ideológicas. Sin embargo, si ese liberal defiende los intereses de los países importadores de combustible o de las grandes empresas privadas que explotan el negocio, verá cómo su posición teórica puede terminar perjudicándolo. A su vez, ese izquierdoso o marxista desprevenido, al ver que sí tiene razón, entonces no tiene argumentos para estar defendiendo las posiciones de los países productores y exportadores de petróleo, justificar la imposición de regalías y participaciones que excedan ciertos límites. No podemos extendernos aquí con esta discusión que es fundamental, pero la agregamos para dejar clara la necesidad de reflexión en materias medulares de la economía política. No estamos refiriendo claramente a una necesaria retoma de la reflexión acerca de las teorías del valor. Para un país monoproductor, monoexportador, de un producto transable en el mercado capitalista mundial, cuya producción a la vez, como comentamos anteriormente, no es altamente empleadora de mano de obra y que goza de altísima rentabilidad, la situación resultante es asimilable a la llamada enfermedad holandesa. Pero, ¿qué es la enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa la ha padecido ya Venezuela, pero nuestros gobernantes no aprenden. Es un mal que ocurre en economías nacionales por los efectos de entradas masivas de divisas, en este caso dólares, producto del pago de una materia prima en el mercado internacional, como petróleo, cobre o gas natural. Esa entrada acarrea una sobrevaluación de la moneda, lo cual conspira contra el aparato productivo, sobre todo el industrial. En su primer momento, el auge de dinero estimula la producción interna al aumentar la demanda, gracias al crecimiento del gasto fiscal. Pero muy pronto se produce un aumento de los precios de los bienes no transables, es decir, aquellos no exportables, como construcción y servicios, lo cual provoca una necesaria subida de salarios. Todo eso encarece lo que se produce dentro y se hace más barato importar. Si disminuye la masiva entrada de divisas, la sociedad se queda abruptamente en la miseria porque depende de las importaciones para sostenerse y no las puede comprar. A Venezuela le pasó eso en los años 80,
después del boom petrolero de los 70. Ahora padecemos una recaída más grave con el auge petrolero de Chávez y el desplome de los precios con Maduro. Otros países como Noruega y Suecia, exportadores también de bienes primarios, aprendieron y encontraron remedios a esa enfermedad y no tienen hoy su futuro en riesgo. Sembraron sus materias primarias. ¿Por qué no aprender de ellos? La pregunta crucial para Venezuela es, ¿está condenada a padecer el mal holandés para siempre? Teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso agotable y sustituible. Y téngase también en cuenta que esa economía estaría sujeta a las fluctuaciones del resto de la economía mundial en un grado de dependencia igual a 1, es decir, del 100%. Dos razones suficientemente pesadas para convencer a cualquiera de la necesidad de conseguir la cura. Las interrogantes que plantea la enfermedad holandesa son interminables, tales como, ¿se debe subsidiar todo? Nada. Unos bienes sí y otros no. ¿Cuáles? ¿En qué grado? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hacer eso? ¿Quién debe hacer? Es aquí donde comienza a perfilarse el núcleo del problema y el análisis que queremos plantear en el caso venezolano y el actual gobierno. La cualidad central del discurso del socialismo del siglo XXI, aunque jamás se ha definido, ha sido el discurso por la independencia, la superación del capitalismo, la liberación del imperialismo norteamericano, la soberanía de la patria y el socialismo. El proyecto se sostiene en la convivencia de una supuesta coordinación cívico-militar, que en realidad consiste en la dominación militar de la sociedad. La filosofía marxista es empleada con un criterio utilitarista para apuntalar sectores del discurso. Se trata de elementos sobre todo ideológicos que degradan los aspectos teóricos y políticos. Respecto a la supuesta teoría económica marxista, es un conjunto vacío. Aquí los marxistas modernos no son capaces de generar nada, mucho menos el actual gobierno. El socialismo del siglo XXI ha secuestrado nominalmente estos discursos para armar el conjunto de las significaciones imaginarias sociales de su dominación. La democracia no aparece por ningún lado, salvo como mención infaltable en todo proyecto totalitario, de democracia participativa y protagónica, una modalidad que en realidad enmascara el secuestro de todas las libertades y la asfixia total de toda ciudadanía. Por imposible y contradictorio que pueda parecer, la articulación de lo económico con lo social y lo político en este proyecto del siglo XXI se sustenta en su convivencia activa con la enfermedad holandesa y para nada en la cura del mal. La enfermedad es más bien alentada y usada como formando parte central de la estrategia de dominación. No es otra la conclusión que puede extraerse después de 16 años de lo que estamos viviendo. El proyecto de sociedad que se busca requiere un país sometido al mal holandés, controlable para siempre, y es precisamente esto último lo que se busca, el control de toda la sociedad. La economía aquí no interesa, sino como manera de financiar el proyecto totalitario. Se trata para el gobierno de un problema administrativo y no de economía política. Otra cosa por discutir en sí, además, el propio proyecto contenga en sí mismo todos los elementos que lo hacen inviable aún en su perfil administrativo. Pero este es otro aspecto que merece un estudio aparte. Sobra decir que todo es soportado por la chequera petrolera y depende del capitalismo internacional. El gobierno por el día vocifera contra el capitalismo, mientras por la noche reza por su expansión y su éxito como único mecanismo que haría posible seguir el financiamiento de su proyecto. Acerquémonos a una lista parcial de resultados económicos de este gobierno para ver cómo se manifiesta en la práctica lo que decimos.
Durante estos 16 años, la producción petrolera se ha reducido en 500.000 barriles de petróleo, mientras a contrapelo, las exportaciones petroleras que antes representaban el 68,8% del total exportado, ahora alcanzan el 96,3%. El 70% del gasto corriente del gobierno central se dedica al gasto salarial. El gobierno ha expropiado más de 1.100 empresas y han desaparecido más de 5.000, datos estos sacados de Fedecámara y de Consecomercio. Se ha favorecido la producción agrícola e industrial de otros países, así como a sus empresarios. Se contratan servicios profesionales de otros países, mientras excelentes profesionales venezolanos se desemplean, subemplean o emigran. Se regalan recursos valiosos mientras hacen falta en Venezuela. Se estrangula la universidad pública autónoma. 80% de la población ocupada gana el salario mínimo. El 42% trabaja en el sector informal. El gobierno distribuye, acaso pronto habrá que decir distribuía, misiones sociales como vulgares mecanismos de reparto que hacen parte de la burbuja holandesa, mientras alienta la pasividad y la entrega. Se alienta la fuga de divisas baratas, favoreciendo a países e industrias extranjeras. Como quiera que la chequera petrolera no es suficiente, el gobierno se financia en el mismo marco del sistema capitalista que dice combatir. El mismo sistema donde goza del segundo peor lugar, nos supera Argentina, como país de riesgo para capital internacional y por cuyo financiamiento paga puntual y disciplinadamente sus préstamos a una tasa de interés de 9,61 puntos, más cara que cualquier país promedio, tasa que en los actuales momentos se han disparado a niveles insostenibles y que harán imposible cualquier financiamiento venezolano en el mercado internacional, como actualmente lo vemos. En fin, la lista podría ser interminable. Además, el gobierno cree y afirma abiertamente en un despliegue sin igual de ignorancia histórica e indigencia teórica que debe concentrar toda la producción y el empleo nacional desde el petróleo hasta la venta de electrodomésticos, empanadas y arepas. Es un propósito absurdo desde el punto de vista económico, pero ocurre que es a la vez un requisito indispensable para luego hacer posible la distribución de la renta holandesa entre una masa de habitantes despojados de cualquier otra posibilidad y sometidos al gobierno. No por casualidad, el modelo de socialismo que siguen es el cubano y no el noruego o el brasileño. El caso venezolano es de una economía con el mal holandés, estatizada, con un gobierno militar autoritario que se ha propuesto eliminar toda iniciativa ciudadana y que es indispensable añadir, lejos de buscar la autonomía nacional, lo que ha hecho es redefinir los polos de su dependencia económica y política externa y acentuar esta dependencia. Pasar de la órbita norteamericana a otro eje conformado por China, Rusia y otros países, y en forma muy curiosa y que merece capítulo aparte, a Cuba. Ni el encuadre económico del gobierno, caracterizado estructuralmente por una reafirmación de la enfermedad holandesa, ni su perfil político apuntan a la autonomía. Las consignas socialistas, democráticas y por la independencia nacional y la patria son aquí, si es que deben ser medidas, por sus resultados, discursos vacíos, estafa política, nada más. Hoy el país es más dependiente que nunca y en forma incluso más indigna. Por lo tanto, es fácil sostener que al decretar el alza en el precio de la gasolina y la nueva devaluación, el resultado para Venezuela es añadir más caos a la desgracia. Gasolina más cara, mayor inflación y mayor devaluación. Caídas adicionales de la producción, mayor desabastecimiento y aumento de la pobreza, como lo estamos viviendo en los actuales momentos. Un solo ganador se perfila en este entorno, el gobierno.
La medida está sellada por su propio fracaso, porque el gobierno se inspira en propósitos fiscalistas y nada más. Espera obtener más bolívares por cada dólar del petróleo para financiar su déficit público, haciendo honor a su propia enfermedad holandesa. La mejor prueba de lo que decimos quizás ocurra, y la veríamos inmediatamente todos si es que el precio del barril del petróleo aumenta mágicamente en este año 2015. Gracias a Dios, cosa improbable. En los cálculos del gobierno, si el ingreso petrolero alcanzara para mantener congelados todos los precios, incluida la gasolina, y el tipo de cambio de la divisa, en esto consistiría toda su política económica: decidir el gasto. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que el gobierno ha hecho de la enfermedad holandesa el núcleo central de su estrategia económica. Los ingresos externos, más de 1.000.000 de millones de dólares, no alcanzaron y no alcanzarán. Y como la dependencia del ingreso petrolero es total y las políticas fiscales y monetarias son expansivas, la inflación y la pobreza son el resultado inevitable. Un gasto desmedido y sin contraparte en la producción, una expansión irresponsable de la liquidez monetaria y la eliminación casi total del parque industrial no podría tener otro destino. Esto es todo lo que puede mostrar el socialismo del siglo XXI en materia económica. Los elementos que enraizan el socialismo, esta conducta, es principalmente un desprecio absoluto por la democracia y los ciudadanos, un vulgar proyecto de vocación totalitaria, nada más. Otra oportunidad perdida para Venezuela. ¿Puede uno no hacer las preguntas de siempre? Deberíamos de realizarnos la siguiente como a manera de reflexión: ¿qué pudo haberse hecho con este dinero en lugar de subsidiar? ¿A quién efectivamente se está subsidiando? ¿Qué efectos a largo plazo tiene el subsidio sobre la orientación del aparato productivo? ¿Apunta el subsidio a mejorar la productividad? Todo subsidio deforma los precios y los perfiles de la demanda agregada. Entonces, ¿cuál es el efecto neto a largo plazo de este subsidio concreto? Como dije antes, preguntas para la reflexión. Por último, quisiera recordarles que próximamente, el 16 de diciembre, vienen las elecciones parlamentarias. Esta es la oportunidad que tenemos los venezolanos de reconstruir a la Asamblea Nacional para superar la polarización, el insulto y la violencia que han sido su tónica en socialismo, haciéndolo un espacio para debatir y elaborar leyes y políticas públicas tanto urgentes como de mediano y largo plazo, para salir de la crisis e ir hacia un futuro alternativo. Escojamos nuestros diputados por sus capacidades para comprender las complejidades del mundo actual, su disposición para aprovecharse de otras experiencias o saberse aconsejar de profesionales, atributos necesarios para actuar con sensatez y responsabilidad, para así superar esta crisis y engancharnos definitivamente al carro del siglo XXI. Muchísimas gracias.